Amigos, amigas, última hora, complicada última hora, porque tras hablar con Alexis Bethencourt, el abogado, el letrado Alexis Bethencourt, una de las personas mejor informadas y que ha tenido acceso al informe definitivo, él está convencido a un 99% que va a haber acusación y que esa acusación no va a estar solo dirigida a David Rodríguez, sino también podría dirigirse esta acusación a Anabel Pantoja. Es decir, no sé cómo tocar este tema. Voy a decir la cronología de los hechos para que se entienda. Yo el lunes hablo con Isa y le digo que ya he leído el informe forense de la hija de Anabel Pantoja y se llama un texto que se llama Los días más tristes de Isabel Pantoja. Yo por la tarde, o el martes por la mañana, no me acuerdo, recibo una llamada que viene a ser como si fuera Anabel Pantoja. No fue Anabel Pantoja, yo no soy ni amigo, ni me contaría eso, lógicamente, pero como si fuera, para que os deis cuenta. Y así empieza nuestra mañana. Es verdad que cada día con ella es una aventura. Intento aprovecharlo al máximo. Pero empezamos por su rutina, su desayuno, que consiste en un poquito de leche peque 3, cereales, 3-4 cucharadas, galletas, bien machacadas. Yo la verdad es que no paro porque a la vez que le preparo el suyo también voy preparando el mío y adelantando, y así vamos desayunando un poco las dos a la vez. Bueno, ella la verdad que desayuna bastante bien, eso sí, con sus dibujitos y sus cosas. Algún inconveniente que otro, pero bien. Voy preparándome mi desayuno, que consiste en una tostada de pavo con aceite, mi colacaíto templado, y la verdad que dentro de lo que cabe acabamos pronto. Ya empiezo a recoger. Empiezo a hacer tareas que se van presentando. En este caso, pues bueno, compré de todo y demás. Voy recogiendo un poco la casa y voy preparando porque vamos a salir un ratito. En el intercambio dejo puesto una lavadora. Y mientras se pone la lavadora, hago la cama y la dejo lista para tenerla todo el día hecha. Evidentemente porque me encanta cómo queda. Nada, nos lavamos los dientes, nos limpiamos la carita. Eso sí, mi cara tiene que salir limpia, 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 hidratada. Con mi serum, con mi crema hidratante solar y protección. Y luego me peino mis cejas y el aceite para el pelo. Nos vamos a la calle, hacemos unas compritas y bueno, volvemos, seguimos con lavadora, pasamos un poquito en la piscina, descansamos y seguimos recogiendo las compras que hemos hecho. Bueno, yo me pongo a recoger todo para preparar nuestra ducha conjunta, que siempre nos bañamos juntas. Así a la vez yo me preparo, la preparo a ella y me pongo con su cena. Caldo de pollo con letrita, yo me hice un filete de pollo a la plancha con patatas fritas y volvimos a combinar y cenar juntas las dos. Yo tuve que recoger porque no me puedo ir a la cama sin recoger para poder descansar un ratito con ella. Ya nos lavamos los dientes, nos acostamos como siempre en su cuarto y luego aproveché para hacer la maleta y hacerme un poquito de skincare antes de irme a la cama. Yo tengo que irme a la cama con mi tablet para quedarme dormida, ver mis series, y aprovecho para aplicarme mis productos en el pie, mis tapones, bebo agua y fin del día, hasta Os mañana. deis cuenta. ¿Por qué me la cuentan a mí? Porque ellos no lo pueden contar. Porque quien se lo contó fue Anabel Pantoja a ellos en general, no voy a poner ningún nombre. Y me dice Jesús Manuel, no es como lo estás contando. También te tienes que plantear en el texto, porque hay dos fechas importantes, el 9 de enero del 25 y el 11. El 9 de enero es cuando hay un episodio con la niña, que van al centro médico, al centro de salud del sitio donde vivan, que ahora mismo no me acuerdo dónde viven, eh, eh, no era el centro de Gran Canaria, de Las Palmas. Y entonces hay contradicciones en el informe, hay momentos en los que se puede encubrir otros hechos, y entonces le digo, pero como otros hechos. Dice, sí, dice, porque en todo momento se habla de que David Rodríguez, aquel día 9, en el centro comercial, la niña se puso mal, la zarandeó y después le dio dos azotes. Entonces dice, y no hay posibilidad de que la niña hubiese tenido algún problema con el padre o con la madre unos días antes, las convulsiones se produjesen unos días antes, cuando fueron por primera vez al centro de salud, y que después el día 11 fueran realmente al hospital porque la niña no respondía de la manera que tenía que responder. Y entonces, pues dije, sí, pero entonces, ¿qué sentido tiene que la madre de Anabel, no quiera a David Rodríguez? Dice, pero no es por eso, no es por lo que se está contando en las informaciones.
La madre de Anabel no quiere a David porque son conscientes de que en 2 ocasiones, no solamente con la de Córdoba, ha sido infiel. Y ella lo sabe, porque ya no sé si es que lo han pillado o lo ha contado o más o menos lo podían insinuar Anabel y después el otro cantó. Y entonces el tema es que a mí me parecería muy injusto, voy a decir una cosa, me parecería muy injusto que se esté responsabilizando a David Rodríguez de algo que pudiese suceder antes. Muy injusto. Y simplemente porque yo he sido infiel a una persona, pues ahora vamos a remar en el mismo barco y soy responsable yo y cuento que la zarandeé y no se me cayó o no se le cayó. No sé si me estoy explicando, ¿sabes lo que te digo? Pero que el informe no libra a Anabel Pantoja. Apuntan en él porque al final, ¿por qué apuntan en él? Porque la declaración de los investigados, sobre todo de David, dice que fue en ese momento cuando la cogió, cuando le dio unos azotes, pero hay 2 fechas importantes, el 9 y el 11. Y después un matiz a lo que estás diciendo. Yo sé a lo que te estás refiriendo, no lo podemos decir evidentemente porque lo conoce mucha gente, porque en fin. Pero yo creo que lo que he dicho se entiende perfectamente. Lo que Sí, porque además Anabel lo contó, o sea, gente, ya está. Hasta ahí podemos decir. Ya está, pues... Exacto, pero el matiz que yo quiero poner es que tampoco se nos puede escapar una cosa, que a veces cuando pasan determinadas circunstancias, entre una pareja piensan un mal menor en decir, es preferible que se lo coma solo uno a que se lo coman los dos. Entiéndeme lo que quiere decir en el sentido de, en fin, de pensar en el futuro. Es como, ¿Sabes es lo que como quiero decir, no? ayer hablando con una persona que conoce más o menos la historia como la conozco yo, me hizo una pregunta que me pareció muy interesante. Dice, ¿tú te crees el caso este de el padre que mató al hijo del amigo, si fue el padre? Y le dije, pues yo he pensado siempre que no. Mi pensamiento, mi pensamiento es que no fue el padre. Si yo soy padre, o bueno, yo no soy padre, Darín no es padre y yo tampoco. Tú podrías, Isa, tú que eres madre, culpabilizarte a ti para salvar a tu hijo. A ver, yo es que creo que es mejor no entrar en determinados terrenos. No, es una pregunta. Simplemente Ya, para que ya. la gente lo entienda. Sí, ya sé lo que ya Para sé que se entienda, es porque como no se hipotética y puede tal. ser, aquí lo que tenemos, y es aquí somos muy claros y contamos las cosas, pero hay cosas que no se pueden contar de la manera que nos gustaría contarla, no por nada, no porque tengamos miedo, porque son temas que están muy amparados por el derecho. Esto Y ya porque lo después... dijo... Esto ya lo dijo Belén Esteban por mi hija Mato. Es como, esto resume un poco toda la historia, pero también hay que tener en cuenta muchísimas variables. Aparte de lo que tú dices de la infidelidad y tal, quiero decir, es que está, ahora ya ni siquiera se llama así porque está más estudiado, pero la depresión posparto, quiero decir, es que esto es físico, es que tienes... Hay muchas cosas, sí, claro. Es que hay muchas cosas. Y que una vez pasa algo tan traumático... Y estar ahí, yo lo que te puedo decir como madre de mi hijo, es que estar ahí al principio, o sea, Sí. qué tela. Y después, Isa, que tú, aparte de ser mujer, tienes muchas más, es decir, yo tengo muchas amigas, pero no hablamos de maternidad porque a mí no me interesa, quiero decir. Es decir, tú sí. Es decir, hay madres que es decir, hay mujeres que cuando son madres, pues esto pueden perder el equilibrio, tienen, ¿sabes? Como pipí muy rápidamente, que es lo que me ha contado así muy por encima. Entonces, pues, tienen mucha flojera o puedes tener mucha flojera y eso es lo que a mí me cuenta. Yo lo único que digo es una cosa. Si lo que a mí me han contado, bueno, cierto es, llega hasta el final, porque aquí no estamos hablando de que yo le he dicho a una tonta, es decir, que son una multa de 300 euros, ¿vale? Aquí estamos hablando del derecho penal. Aquí estamos hablando de delito de maltrato infantil, que llevan a carrera pena de prisión. No sé, es decir, ahí me vuelvo, porque aparte, y me interesó mucho más el tema cuando muchas amigas de estas que son pseudo-feministas, no, porque el cabrón entonces, ¿y por qué no se lo deja? Pues esa es la pregunta. Porque Anabel es como Belén Esteban, por mi hija Mato. Y si fuera cierto al 100%,
lo que se dice en el informe pericial, en el informe forense, y lo que se ha dicho en declaraciones de los investigados por parte de ellos, yo hasta Anabel no la conozco. Porque Anabel era de las que se lanzaba al ruedo por los suyos sin ser su hija. Imagínate con tu hija. Entonces, había algo que a mí no me cuadraba, hasta que el lunes por la tarde recibo la llamada, bendita llamada, porque me abrieron los ojos. Y ya cuando me puse en la mesa a ver una cosa, la otra, dije, ahora sí me cuadra todo. Veremos, pero bueno, sí, lo como bien dices tú, es ahí, sabemos hasta dónde podemos contar y hasta dónde no. Pero veremos, esperemos que acabe lo mejor posible, porque desde luego yo no me gustaría estar en la piel de ellos, desde luego. Que estaba en tensión, estaba agresivo y estaba violento por toda la situación que he contado antes. Entonces, esto es lo que han concluido los especialistas de la Unidad de Valoración Forense Integral de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Instituto de Medicina Legal, que presentaba Anabel Pantoja en el vídeo, que es una actitud de no llorar, una actitud de preocupación, sí, pero preocupación ¿por qué? Preocupación porque esto se hubiera sabido, que los dos estaban investigados penalmente por un presunto delito de maltrato a su hija. En ningún momento llora, en ningún momento muestra preocupación por las lesiones de la menor, en ningún momento muestra preocupación por el tiempo que la menor estuvo a la muerte en el hospital, en ningún momento muestra preocupación por las secuelas que le pudieran quedar a la niña, y además llama muchísimo la atención en el vídeo que en ningún momento se dirija a su hija como mi hija. Siempre dice Alma, pero no pronuncia mi hija, no dice mi hija. Los forenses que investigan las lesiones de la hija de Anabel Pantoja han concluido que fueron violentas y todo apunta al padre como presunto responsable. Enseguida vamos a estar ahí en directo. Antes, Pilar Vidal, te pregunto, ¿has hablado con el equipo jurídico de Anabel Pantoja? Sí, hace un ratito. Bueno, pues que me piden prudencia y que es un informe técnico, me recalcan, no una sentencia. Que publica en algunos medios de comunicación es bastante contundente. Llega a la conclusión de que la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez sufrió un zarandeo violento ese día, algo que supuso su ingreso en el hospital durante más de 2 semanas. Ese informe recoge pruebas médicas y también el testimonio de los padres y de la abuela de la niña. Ahora mismo Anabel Pantoja está en Matalascañas porque ayer, el mismo día de la filtración, se fue a una pool party con influencers. Enseguida os damos la versión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias sobre este informe. Bueno, pues sabemos que se ha filtrado ese informe, que el informe es muy contundente, que es un informe que ha remitido a la jueza los médicos forenses y que a partir de ahora pues hay unas actuaciones que vendrán a continuación. Sobre todo han pedido como que se dilate para tomar una decisión, ¿no? ¿Cómo se dice? Que ha pedido como un aplazamiento, ¿no? Ha pedido 6 meses para poder preparar eso, para poder preparar la defensa en el juicio. A David Rodríguez, ya saben que les acusan a él de las lesiones sufridas por su hija Alma. El informe forense definitivo podría designar un defensor judicial que vele por la menor. ¿Qué significa? Problemas en el clan Pantoja. Un informe forense, esto es tremendo, concluye que la hija de Anabel Pantoja sufrió lesiones violentas cuando tenía 2 meses. Sí, se ha cuando filtrado, estuvo ingresada en un hospital. Efectivamente, se ha filtrado el informe forense. Hay que recordar que la hija de Anabel Pantoja estuvo 16 días en el hospital por un derrame cerebral. Estuvo en la UCI en un estado muy, muy delicado, con muy poquitos meses de vida. Desde el principio, tanto los médicos como todos los investigadores sospechaban de un síndrome del niño zarandeado, es decir, de que sufrió violencia física. Se apunta dentro del entorno familiar. Habrá que ver esto. Seguramente vaya a juicio. Es más que probable porque todos los informes apuntan a que hubo violencia dentro del entorno familiar. Estamos hablando de un bebé. Sí, de 2 meses. De 2 meses. Yo creo que si no fuera Anabel Pantoja, que es alguien famosa, probablemente el bebé no estaría con los padres, sino que estaría en otro sitio. Creo yo. Creo que han jugado a su favor, que es un personaje público muy conocido y además bastante querida, Anabel Pantoja. La verdad que es un cuadro toda la situación. Sí, porque si tienen que ir a juicio, alguien tendrá que responder por lo que pasó. Alguien tiene que responder por esta situación. Y es que el drama de Anabel Pantoja no solo se limita a la complicada situación judicial en la que se encuentra por las lesiones sufridas por su hija Alma, sino que ahora, además, estalla otro escándalo en su vida personal. Atención.
porque acaba de confirmarse lo que muchos sospechábamos desde hace tiempo. Anabel Pantoja y su pareja David Rodríguez han roto definitivamente. Sí, así como lo escucháis, la pareja, que parecía inseparable hace apenas unas semanas, ha puesto punto final a su relación en medio de toda esta tormenta mediática y judicial. Las fuentes cercanas a la colaboradora aseguran que la tensión, las acusaciones y la constante presión pública han hecho mella en la pareja, que ya no podía soportar la carga emocional que implicaba estar juntos. Según cuentan personas de su entorno, las discusiones entre Anabel y David eran cada vez más frecuentes y explosivas, llegando a tal extremo que la convivencia se volvió insostenible. Y ahora, la separación no hace más que añadir gasolina a una hoguera que ya ardía con fuerza. Pero la cosa no queda ahí. Lo más sorprendente de todo es que, en medio de este caos, Anabel Pantoja ha tomado una decisión que puede ser aún más polémica y que la coloca nuevamente en el ojo del huracán. ¿Estáis preparados? Pues bien, según ha podido confirmar este canal en exclusiva, Anabel está a punto de aparecer en televisión, nada más y nada menos que en el nuevo programa que prepara Televisión Española para sus tardes. Sí, señores, habéis oído bien. En pleno momento crítico de su vida, cuando debería estar centrada en resolver sus conflictos judiciales y en cuidar de su hija Alma, la sobrina de Isabel Pantoja vuelve a apostar por la exposición mediática y la polémica televisiva. Hay dos informes médicos demoledores. Uno del Hospital Materno Infantil y otro del Forense Judicial. ¿Qué dicen? Pues ambos concluyen lo mismo, que los daños detectados en la niña no son accidentales. Que hubo una manipulación física. Que alguien hizo algo que no debía. Y aunque no se está diciendo abiertamente que fue con intención, lo cierto es que los informes lo dejan muy claro, hubo consecuencias físicas serias. ¿Y ahora qué? Pues ahora, lo rocambolesco, lo que nos deja con la boca abierta, es que en mitad de esa investigación, aparece un nuevo informe médico, contratado por Anabel y David, que contradice todo. Sí, como lo oyes. Un tercer informe que dice justo lo contrario. Que lo que pasó con Alma no fue culpa de ellos, que los daños no tienen nada que ver con el entorno familiar, y que todo fue fortuito, sin ninguna mala praxis. Y claro, eso ha encendido las alarmas de la jueza, que ahora se encuentra en medio de una contradicción total. ¿A quién le hace caso? ¿A los médicos oficiales o al informe privado pagado por los padres? Y aquí empieza el drama de verdad, porque esta jugada de David ha tenido consecuencias. Porque, aunque pensaran que estaban defendiendo su inocencia, lo cierto es que lo que han conseguido es que la jueza se lo tome aún más en serio. Tanto, que ha decidido profundizar más en la investigación, pedir nuevas pruebas y hasta desplazarse ella misma al hospital para hablar con los médicos. Cuidado con esto, la jueza ha viajado personalmente para investigar. No se ha quedado en el despacho con los papeles. No. Se ha levantado y ha dicho, voy a comprobar esto por mí misma. Y eso, en un caso tan sensible como este, es una señal clara de que no se fía, de que algo no le cuadra. Está preguntando a los sanitarios, revisando pruebas, exigiendo detalles, y no se mueve ni un centímetro del expediente. Pero eso no es todo. Porque ahora viene la parte más oscura del asunto. El entorno de Anabel Pantoja, su propia familia, empieza a señalar directamente a David como responsable del embrollo judicial. Lo ven como el que ha complicado todo, como el que ha presentado un informe que ha dinamitado las opciones de archivo y que ha enfadado aún más a la jueza. Y esto ha provocado una ruptura interna tremenda. Gente que antes le apoyaba, ahora le da la espalda. Sí, la familia de Anabel Pantoja está molesta con David. Y no solo eso. Lo consideran el culpable de que el caso siga vivo. De que la jueza haya decidido continuar. Y en una de esas reuniones de pasillo, en uno de esos comentarios off the record, se ha llegado a decir, según fuentes muy cercanas, que si no fuera por él, esto ya estaría cerrado. Y claro, en medio de este huracán emocional y legal, Anabel se ha puesto entre la espada y la pared. Porque defiende a su pareja. Lo defiende incluso por encima de su madre. Y eso, para quienes conocen bien la relación de Anabel con su madre, es mucho decir. Se habla ya de distancia, de frialdad, de grietas en la relación madre-hija, provocadas, como no, por este escándalo que ya ha dividido familias. Pero ¿y David? ¿Qué dice él? Pues, según ha trascendido, David lo único que ha intentado es demostrar su inocencia. Se siente injustamente señalado, dice que él no ha hecho nada, y que el informe que presentó era para protegerse. Pero claro, esa defensa ha terminado generando el efecto contrario. Porque lo que han conseguido es enfadar a la jueza, alargar el caso, y generar dudas que antes no estaban sobre la mesa. Y esto no ha hecho más que empezar. Porque la investigación sigue abierta, y cada movimiento ahora puede ser crucial. Todo lo que hagan Anabel y David, cada palabra que digan, cada entrevista, cada aparición en televisión, puede jugar en su contra. Y lo saben. Por eso están nerviosos, tensos, cada vez más acorralados, y con la presión mediática apretando como nunca. Y la gran pregunta que se hace ahora todo el mundo es, ¿por qué no se ha archivado esto aún? ¿Qué ha visto la jueza para seguir indagando? ¿Y qué consecuencias podría tener si decide abrir juicio?
Porque no lo olvidemos, estamos hablando de un posible maltrato infantil. Y eso, en un país como España, no se perdona. Y si se demuestra que hubo negligencia o daño provocado, esto puede acabar con consecuencias penales graves. Y no sería la primera vez que la justicia actúa con dureza en casos mediáticos. Pero lo que más indigna, lo que más revuelve al público, es que esto no es un rifirrafe de plató, ni una discusión de pareja. No. Aquí hay una menor en el centro de todo. Una menor que, según los médicos, ha sufrido daños. Y eso es lo que tiene a todo el mundo con el alma en vilo. La jueza no se anda con rodeos, ni con presiones, ni con campañas mediáticas que intenten lavar la imagen de nadie. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo ahora mismo. Una batalla silenciosa, pero despiadada, donde cada movimiento está siendo observado con lupa. Porque lo que parecía una simple revisión médica a la pequeña Alma ha derivado en algo muchísimo más serio. Estamos hablando de 2 informes médicos que contradicen directamente la versión que han intentado vender Anabel y David. 2 informes demoledores, uno del Hospital Materno Infantil de Canarias y otro de un forense independiente, que coinciden en algo muy delicado, que los daños que presenta la menor no son fortuitos. ¿Y qué han hecho Anabel y David? Pues lejos de aceptar lo que decían esos informes, se han lanzado de cabeza a presentar otro totalmente opuesto. Uno que niega cualquier responsabilidad, que dice que los padres no tienen nada que ver, que todo es una exageración. Y eso, según fuentes del entorno judicial, ha sido precisamente lo que ha encendido todas las alarmas. Porque, atención, lo que en un principio podía haber quedado como un caso archivado por falta de intencionalidad, ahora se ha convertido en una maraña de versiones contradictorias que está obligando a la jueza a seguir investigando, y con más intensidad que nunca. Pero hay más. Mucho más. Porque en medio de toda esta tormenta judicial, se ha producido una filtración que ha dejado a todo el mundo en shock. Una filtración que, según ha desvelado Antonio Rossi en pleno directo, pone el foco directamente en David Rodríguez. Sí, en él. Porque al parecer, el entorno más cercano de Anabel Pantoja empieza a estar muy molesto con sus decisiones. Según esa información, David habría sido el que pidió ayuda directa a Mariló Montero para lanzar un contrainforme médico que desmentía punto por punto lo que decían los documentos oficiales. Y claro, eso no solo ha complicado la situación ante la jueza, sino que ha alargado el proceso y ha hecho que todo el caso vuelva a abrirse como una auténtica caja de Pandora. Que si no hubiera metido ese informe, que si no hubiera removido tanto, que si no hubiera intentado contrarrestar lo que ya estaba dictaminado, pues la cosa habría terminado. Pero no. Porque David, en su afán por demostrar su inocencia, ha terminado provocando justo lo contrario, que se sigan revisando pruebas, que se amplíen las diligencias, y que incluso la propia jueza haya decidido personarse en el hospital para hablar directamente con los médicos. ¿En serio alguien se cree que una jueza hace eso por rutina? No, lo hace porque huele algo raro. Muy raro. ¿Y Anabel? ¿Dónde se posiciona ella? Pues según las mismas fuentes, con él. A muerte. Por delante incluso de su propia madre. Sí, lo que estás oyendo. La misma Merchi, que siempre ha sido el mayor apoyo de Anabel, está ahora en un segundo plano porque su hija ha decidido defender con uñas y dientes a David, incluso a costa de su relación familiar. Una relación que, si bien no está rota, sí se ha enfriado claramente. Y no lo digo yo, lo están diciendo voces cercanas al entorno de ambas. Merchi sigue estando ahí, por supuesto, pero ya no se la ve tan integrada en el núcleo como antes. Porque sabe que hay una tensión latente. Porque sabe que hay decisiones que no comparte, pero que no puede impedir. Y mientras tanto, Telecinco y los programas de corazón sacando la artillería. Porque este caso lo tiene todo: fama, polémica, drama familiar, menores, informes médicos contradictorios y una jueza que se está dejando la piel para llegar al fondo de la verdad. Y aquí es donde se viene lo más duro, porque según se ha filtrado, la jueza ha decidido retrasar cualquier archivo o cierre hasta tener una conclusión definitiva sobre qué informe se ajusta más a la realidad. Es decir, hasta saber si la menor presenta secuelas compatibles con el síndrome del zarandeo o no. Y eso, amigas y amigos, puede llevar meses. Incluso más. Porque si al final se demuestra que alguien tuvo responsabilidad directa, esto ya no sería solo un caso de archivo, sino de juicio. Y ahí ya entraríamos en otro terreno mucho más delicado, mucho más público y mucho más destructivo. Lo más surrealista de todo es que la tensión ya no solo está entre Anabel y los medios, ni entre David y la opinión pública. No. Ahora se ha instalado dentro de su propia familia. Porque lo que antes era un frente unido, ahora empieza a resquebrajarse. Y eso es lo que verdaderamente preocupa. Porque una cosa es enfrentarte a la prensa, y otra muy distinta es tener una guerra interna que amenaza con dinamitarlo todo desde dentro. ¿Y sabéis qué es lo peor? Que la propia Anabel está siendo señalada por algunos como cómplice pasiva. Porque aunque el informe lo haya promovido David, ella lo ha avalado. Ella lo ha firmado. Ella lo ha defendido. Y eso, para algunos, es imperdonable. Pero si pensabas que la cosa no podía empeorar, agárrate.
Porque lo que se ha destapado ahora es un auténtico terremoto emocional y mediático. Resulta que, según fuentes cercanas a la investigación, la jueza ya no solo está examinando los informes médicos y cruzando declaraciones. No. Ahora ha pedido una revisión completa del entorno familiar. Y atención, porque esto incluye algo que nadie se esperaba, el análisis psicológico de los progenitores. Es decir, de Anabel Pantoja y de David Rodríguez. Sí, has oído bien. Porque para la jueza, ya no basta con los papeles, las radiografías y los informes clínicos. Ella quiere saber cómo es el ambiente en casa, cómo es la relación entre ellos, cómo se tratan entre sí y cómo podrían estar influyendo en el bienestar de la menor. Y esto, aunque parezca una medida de rutina judicial, en realidad es una auténtica bomba. Porque se está empezando a investigar si hay un entorno tóxico alrededor de la pequeña Alma. Y ahí es donde todo se complica aún más. Porque el informe de Córdoba que presentaron ellos, ese que niega rotundamente cualquier responsabilidad de los padres, no ha gustado nada ni a la Fiscalía ni a parte del equipo médico del Hospital Materno-Infantil. Lo consideran sesgado, interesado y, en palabras de uno de los expertos, una cortina de humo para tapar lo que está muy claro. Fuerte, ¿verdad? Pues espérate, porque hay más. Ese mismo informe ha sido utilizado por la defensa de David y Anabel para intentar frenar las medidas judiciales, pero lo que ha provocado es justo lo contrario. La jueza ha abierto aún más el foco de la investigación. Y ahora no solo se estudian los hechos médicos, sino también el comportamiento de ambos padres, sus reacciones, su estabilidad emocional y, sobre todo, sus motivaciones reales. ¿Y sabes cuál ha sido el punto que ha hecho estallar todo por los aires? El viaje a Canarias. Ese viaje que en principio parecía una simple cita médica para seguimiento de Alma. Pues bien, ahora se sabe que fue mucho más que eso. La jueza quiso hablar en persona con los médicos. No con abogados, ni con portavoces, ni con partes interesadas. Quiso ponerse cara a cara con los profesionales que atendieron a la niña. Quiso que le explicaran, sin filtros ni intermediarios, por qué diagnosticaron lo que diagnosticaron. Y lo que le dijeron ha sido demoledor. Porque hay partes del informe médico que apuntan a un daño físico difícilmente atribuible a un accidente fortuito. Y eso, aunque no implique una intención directa, sí puede abrir la puerta a una negligencia grave. ¿Y a quién le caerían las consecuencias? Exacto, a los padres. Y aquí entra la otra gran bomba informativa. Antonio Rossi lo dejó caer en directo, y aunque intentó matizar, la bomba ya estaba lanzada. El entorno de Anabel ha puesto la lupa sobre David. Y no solo eso, lo responsabilizan directamente de haber provocado que el caso siga abierto. Y es que al intentar limpiar su imagen, ha acabado enturbiando más el asunto. Como si en vez de apagar el fuego, hubiera echado gasolina. Y claro, el resultado no podía ser otro. El núcleo familiar empieza a fracturarse. Porque Merchi, la madre de Anabel, está que trina. Según varias voces del entorno, ya no quiere saber nada de David. Lo tolera, lo aguanta por su nieta, pero no lo puede ni ver. Cree que ha arrastrado a su hija a una situación límite y que no mide las consecuencias de sus actos. Pero lo más surrealista de todo es que Anabel, en vez de frenar, se ha radicalizado. Ya no solo lo apoya, lo defiende a capa y espada. Incluso a costa de su relación con su propia madre. Sí, la misma madre que ha estado siempre a su lado, que la ha apoyado en los peores momentos, ahora queda en segundo plano. Anabel prefiere jugársela por David. Y esto, para muchos, no es una decisión, es un suicidio familiar. Y mientras tanto, ¿qué pasa con David? Pues se mantiene firme. Él asegura que no ha hecho nada, que lo único que ha intentado es demostrar su inocencia, que ha sido malinterpretado. Pero claro, la justicia no se basa en intenciones, se basa en hechos. Y los hechos, por ahora, están demasiado difusos como para archivar nada. La jueza no quiere cometer errores. Y si tiene que pasar meses cruzando pruebas, lo hará. Porque lo que está en juego no es una carrera mediática ni una reputación televisiva. Es el bienestar de una menor. Y eso, para el sistema judicial, va por delante de cualquier fama, contrato o apadrinamiento público. Y ojo, porque los colaboradores de televisión ya están comenzando a posicionarse. Algunos como Rossi están dejando claro que esto puede acabar en juicio. Otros, más cercanos a Anabel, intentan matizar, quitar hierro. Pero lo cierto es que el caso ha roto esa imagen de familia unida, esa pareja que presumía de amor a prueba de todo. Ahora los focos apuntan, las redes estallan, y la calle, juzga. Porque hay algo que nunca falla, el olfato popular. Y en este caso, el run run es claro, algo huele raro. ¿Y Telecinco? Silencio. Pero ojo, porque cuando en esa cadena se guarda silencio, es que algo grande se está cociendo. Nadie quiere pillarse los dedos. Nadie quiere mojarse antes de tiempo. Pero los rumores internos apuntan a que hay directivos que están preocupados por la exposición del caso y por las posibles implicaciones legales. Porque si esto acaba en juicio y hay cobertura mediática, muchas manos van a salir señaladas.
Y en medio de todo este tsunami, la pequeña Alma, inocente, ajena a todo, convertida sin querer en el epicentro de una guerra legal, familiar y mediática. Porque aquí todos dicen actuar por su bien, pero lo cierto es que hay demasiados egos, demasiadas estrategias y demasiadas versiones interesadas. Y mientras, una niña pequeña está en el centro de todo, sin voz, sin defensa, sin comprender nada. Este caso ya no es solo una investigación. Es una fractura emocional en directo. Un drama familiar retransmitido por televisión. Y, sobre todo, una batalla donde cada movimiento tiene consecuencias. Porque aquí ya no se trata de quien tiene razón, sino de quien paga el precio. Y ahora que la jueza se ha puesto las pilas de verdad, que ha cogido el toro por los cuernos y ha decidido investigar con todo, hay un detalle que está poniendo muy nerviosos a todos en el entorno de Annabel. El archivo del caso ya no está sobre la mesa. Es más, según fuentes judiciales, la magistrada ni se plantea cerrarlo por ahora. Y todo por culpa, según la familia, del movimiento de David. Porque el informe que él presentó desde Córdoba, ese con el que pretendía limpiar su nombre y el de Annabel, ha terminado por abrir más interrogantes que respuestas. Y aquí viene la gran pregunta: ¿qué pasa si la jueza determina que los informes originales del hospital y del forense tienen más peso? ¿Qué pasa si concluye que hubo una negligencia, aunque no haya intención? Pues pasa lo que nadie quiere imaginar: se puede abrir juicio oral. Y entonces, lo que ahora es un escándalo mediático pasaría a convertirse en un proceso judicial con todas las letras, con consecuencias penales, y lo que es peor, con el futuro de una menor en juego. Pero espera, que la cosa va más allá. Porque mientras la jueza sigue en su cruzada por esclarecer los hechos, los cuchillos vuelan por detrás. Y no hablo solo de familiares o conocidos. Hablo de la televisión, esa máquina de fabricar héroes y villanos a la velocidad de un zapping. En Telecinco ya no saben cómo gestionar este asunto. Por un lado, Annabel Pantoja sigue teniendo tirón, es un rostro reconocible, querida por parte del público. Pero por otro, la dirección está empezando a temer por la imagen de la cadena. Porque si la cosa termina en juicio, y se demuestra que hubo ocultación, manipulación o simplemente un intento de tapar lo evidente, las consecuencias pueden ser devastadoras. Y lo peor, en los pasillos ya se oyen rumores de veto. Sí, veto. Que si Annabel está en la cuerda floja, que si no renovarán contratos, que si el tema se ha vuelto demasiado sucio como para seguir explotándolo los platós sin consecuencias legales. Y mientras tanto, Mediaset hace lo que mejor sabe hacer cuando algo huele mal: mirar hacia otro lado. Pero claro, eso no es tan fácil cuando los colaboradores se empiezan a revolver. Porque muchos ya están soltando perlitas en directo. Que si yo esto no lo contaría sin pruebas, que si se están metiendo en un jardín del que no se puede salir sin arañazos, que si aquí hay más de lo que se está diciendo. Y cuando se empieza a hablar así en directo, es porque los cuchillos están afilándose detrás de cámaras. Y hay más. Porque en medio de este escándalo judicial, la familia de Annabel se divide. La madre de Annabel no soporta a David, pero no lo puede decir abiertamente para no perjudicar a su hija. Y Annabel, en lugar de proteger a su madre, ha elegido ponerse del lado de David, hasta el final. Lo cual, según muchas voces del entorno, es un error que puede costarle muy caro. Porque si esto va a juicio, si hay una condena, aunque sea por negligencia sin dolo, la imagen pública de Annabel puede quedar destrozada. Y no solo eso, las consecuencias legales pueden afectar también a su custodia, a sus contratos televisivos y a su reputación para siempre. Y atención a esto que ha salido ahora y está empezando a circular como la pólvora. Un miembro cercano al equipo médico estaría dispuesto a declarar públicamente si la cosa se tuerce. Sí, lo has oído bien. Alguien del Hospital Materno Infantil de Canarias estaría dispuesto a salir y contar lo que vio, lo que se dijo entre bastidores, y cómo se interpretaron los resultados médicos desde el primer momento. Y si eso ocurre, lo que hoy es un escándalo mediático se convertirá en un drama nacional en horario de máxima audiencia. Por no hablar del papel de la jueza. Porque esta magistrada no está para tonterías. Lo ha demostrado moviéndose, desplazándose, haciendo preguntas, entrevistándose con los médicos en persona. Y todo eso para proteger a la menor. Porque aquí, por mucho que haya cámaras, platós y portadas, la jueza solo mira por una cosa: el bienestar de Alma. Y si cree que ese bienestar está comprometido, no le va a temblar el pulso en tomar decisiones drásticas. Como abrir juicio, retirar la custodia temporal o imponer medidas cautelares mucho más estrictas. Y mientras tanto, ¿dónde están las voces mediáticas que antes defendían a Annabel con uñas y dientes? Calladas. O como mucho, cambiando de discurso, bajando el tono, hablando de presunción de inocencia, prudencia, esperar a la justicia. Es decir, alejándose del barco antes de que se hunda. Porque cuando hay riesgo de que salgan cosas feas, nadie quiere estar en la foto. Y eso es lo que más duele. Que cuando todo iba bien, todos se querían subir al carro de Annabel, la superviviente, la estrella del clan Pantoja, la que lo dio todo por amor. Pero ahora, cuando hay una sombra sobre la crianza de su hija, cuando hay informes que hablan de daños físicos que no cuadran con accidentes, todo el mundo desaparece.
Y el más señalado, claro, es David. Porque aunque Annabel lo defienda, el entorno lo señala sin tapujos. Que si manipulador, que si impulsivo, que si egoísta. Que ha puesto en riesgo a su pareja, a su hija y a toda la familia por querer demostrar su inocencia a toda costa. Y lo peor, que ha tensado tanto la cuerda que ahora ya nadie sabe cómo aflojarla sin que se rompa. Y mientras tanto, en los foros, en los programas, en las redes, la gente toma partido. Unos creen a Annabel, otros la critican sin piedad. Algunos defienden a David como un padre desesperado. Otros lo acusan de jugar con fuego. Pero lo que es evidente es que ya no hay marcha atrás. El caso está en manos de la jueza, el foco mediático está encendido, y la opinión pública está más dividida que nunca. ¿Y qué viene ahora? ¿Más informes? ¿Citación judicial? ¿Una rueda de prensa? ¿Una entrevista exclusiva llorando en un plató? Todo puede pasar. Porque esta historia ya no es solo un conflicto familiar. Es un duelo legal, mediático y emocional que va a marcar un antes y un después en la vida de Annabel Pantoja, y en la forma en la que el público ve a sus ídolos. Y lo peor es que la que menos culpa tiene de todo esto, es una niña. Una menor que ha sido arrastrada a una guerra de adultos que, por mucho que se maquille, huele a traición, a silencio y a miedo. Y ahora que ya lo sabemos todo, o al menos lo más grave, la pregunta que realmente importa es, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar para proteger su imagen, aunque sea a costa del silencio? Porque lo que se ha filtrado no es cualquier cosa. No estamos hablando de un simple malentendido, ni de un rifirrafe de plató. Aquí no se juega un contrato con Telecinco, ni un par de bolos en festivales del verano. Aquí lo que está en juego es la verdad sobre una menor que podría haber sufrido daños mientras estaba bajo la custodia de sus propios padres. Y eso, señores, no se tapa con una exclusiva en una revista ni con lágrimas en un programa de corazón. Eso se resuelve en los tribunales. Con pruebas. Con informes. Con testimonios. Y lo más fuerte es que todo esto, este escándalo monumental, este caso que ya ha dividido a la audiencia y al país, no habría explotado de esta forma si no fuera por un solo detalle. La familia de Annabel Pantoja ya no se fía de David Rodríguez. Y no es que no se fíen de lo que ha dicho. Es que le responsabilizan directamente de que el caso siga abierto. De que la jueza no archive. De que la niña siga bajo sospecha de haber sido víctima de algo que nadie quiere nombrar con claridad, pero que flota como una nube negra en cada plató. Porque, claro, en esta guerra mediática no solo se juega el yo no fui, sino también el yo lo advertí. Y en eso, el entorno de Annabel lo tiene claro, David ha forzado demasiado la máquina. Ha presentado un informe que choca de frente con los dos que ya había sobre la mesa. Ha descolocado a la jueza. Ha hecho que el proceso se retrase. Y ha puesto a todos los focos sobre él. Pero también sobre Annabel. Y eso, para la familia, es imperdonable. Porque si algo tienen claro los Pantoja, y especialmente la madre de Annabel, es que cuando hay problemas, lo primero que se protege es el apellido. La imagen. El linaje mediático. Y si alguien pone eso en peligro, se le corta la cabeza. Aunque duerma contigo. Y en este momento, con todo lo que se ha dicho, con todo lo que se ha filtrado, con la jueza desplazándose personalmente para contrastar datos, con dos informes que dicen A y uno que dice B, con la opinión pública partida en dos, la pregunta que más miedo da hacerse es la más simple. ¿Y si al final se demuestra que alguien sí fue responsable? ¿Y si se prueba que sí hubo negligencia? O peor, que sí hubo maltrato aunque no fuera intencionado? ¿Quién va a dar la cara? ¿Quién va a asumir las consecuencias? ¿David, que presentó el informe para defenderse? ¿Annabel, que le defendió a capa y espada, incluso enfrentándose a su propia madre? ¿O los dos, por no haber dado un paso atrás a tiempo? Porque, y esto es importante, en ningún momento se ha negado que Alma haya sufrido lesiones. Lo que se discute es el origen, la causa, la intencionalidad. Y eso, aunque se quiera maquillar, es gravísimo. Pero la estrategia parece clara, convertir todo esto en un espectáculo mediático donde nadie sepa lo que es verdad y lo que es manipulación. Que si una parte dice una cosa, que si la otra dice lo contrario. Que si informes, que si pruebas, que si contradicciones. Mientras tanto, el tiempo pasa, los programas cambian de tema, y la gente olvida. O eso creen. Porque el problema aquí es que la jueza no está jugando a la televisión. Ella no busca audiencia. Ni trending topic. Ni aplausos del público. Ella solo quiere saber quién ha hecho qué y por qué. Y eso, guste o no, no se va a detener hasta que haya una respuesta clara. Y cuando llegue ese día, porque llegará, muchos se van a arrepentir de no haber hablado antes. De no haber dicho lo que sabían. De no haber apoyado a quien lo necesitaba. Porque cuando caigan las máscaras y empiecen las citaciones judiciales, ya no habrá platós donde esconderse. Ni comunicados que valgan. Ni lágrimas que sirvan. Y entonces, el público también se va a dividir en dos. Los que digan ya lo sabía y los que griten me han engañado. Porque eso es lo que tiene el salseo cuando se mezcla con la justicia, que deja huellas.
Y esas no se borran con un «me equivoqué». Y cuidado, porque aquí hay muchos intereses en juego. No solo se habla de padres, de hijos y de informes médicos. También se habla de contratos, de colaboraciones, de exclusivas pendientes, de entrevistas pagadas, de la industria del corazón funcionando a pleno rendimiento a costa del sufrimiento de una niña. Una niña que, con apenas unos meses, ya ha sido protagonista involuntaria de uno de los escándalos más turbios del año. Y mientras tanto, ¿qué hace Annabel? ¿Sigue protegiendo a David, aunque su familia le dé la espalda? ¿Sigue confiando en que esto se archive? ¿O empieza a darse cuenta de que el precio a pagar puede ser demasiado alto? Porque lo que está en juego ya no es solo su relación sentimental, sino la posibilidad real de que se cuestione su capacidad para cuidar de su hija. Y eso, para alguien que vive de la imagen pública, puede ser devastador. Y lo más trágico de todo esto, es que el daño ya está hecho. Da igual si hay juicio o no. Da igual si se archiva. Da igual si la jueza concluye que no hay delito. Porque lo que ha salido a la luz ya ha dejado una mancha que no se va a borrar fácilmente. Una sombra que va a acompañarles durante años. Y que el público, por mucho que se intente, no va a olvidar. Porque aquí no se habla solo de chismes o cotilleos. Aquí se está hablando de informes médicos, de lesiones, de contradicciones, de responsabilidad. Y de cómo una pareja, aparentemente feliz, ha terminado siendo el centro de una de las investigaciones más incómodas que hemos visto en la televisión en mucho tiempo. Pues un bebé, pues es que los bebés te hacen esto. Y bueno, pues David Rodríguez, cuando ve que la niña empieza a gritar tan fuerte, se bajó del coche y se montó detrás con la niña. Él no estaba para estar con la niña. Él no estaba para estar con la niña. De hecho, lo reconoce ante el juez. Él tenía la cabeza como un bombo. Entre las discusiones que tenía con Annabel, que él no quería estar allí, que culpaba a la niña porque había tenido que romper su relación. Bueno, las cabezas que no están en su sitio, ¿qué es lo que hizo? Bueno, él empezó a contar que como la niña gritaba y lloraba con esa ansiedad, pues en un principio para intentar que la niña se callara, lo que hizo fue cambiarla. Le cambió el pañal, si bien la giró varias veces sobre su eje, como si fuera una pelota, porque no se le daba bien cambiar pañales. Y después, viendo que la niña aún así no se callaba, en palabras textuales de David Rodríguez, le pegó varios cachetes, varios golpecitos en la cara y le metió los dedos hasta el fondo de la garganta, le metió los dedos hasta el fondo para provocar que la niña se callara. Vamos a ver, en un principio él dijo que él es fisioterapeuta profesional de prestigio, a él lo contrató Isabel Pantoja en su gira por las Américas y que todo esto no era una agresión, todo esto no era una llave de judo, sino más bien lo que es pues una técnica fisioterapéutica que él tiene para calmar el llanto de un bebé. Bueno, cuando vio la cara del juez y del fiscal, le dijeron, vamos a ver, David, fisioterapeuta, héroe, ¿tú has visto el derrame cerebral que presentaba tu niña cuando la ingresaron en el hospital? Pero si es de una magnitud que tira para atrás. Entonces, bueno, ya es cuando contó pues que no tenía paciencia, que no era su momento, que estaba como para tener a un niño llorando al lado, que estaba en tensión, estaba agresivo y estaba violento por toda la situación que he contado antes. Entonces, esto es lo que han concluido los especialistas de la Unidad de Valoración Forense Integral de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Instituto de Medicina Legal, que presentaba Annabel Pantoja en el vídeo, que es una actitud de no llorar, una actitud de preocupación, sí, pero preocupación ¿por qué? Preocupación porque esto se hubiera sabido, que los dos estaban investigados penalmente por un presunto delito de maltrato a su hija. En ningún momento llora, en ningún momento muestra preocupación por las lesiones de la menor, en ningún momento muestra preocupación por el tiempo que la menor estuvo a la muerte en el hospital, en ningún momento muestra preocupación por las secuelas que le pudieran quedar a la niña y además llama muchísimo la atención en el vídeo que en ningún momento se dirija a su hija como mi hija, siempre dice Alma, pero no pronuncia
mi hija, no dice mi hija. Los forenses que investigan las lesiones de la hija de Anabel Pantoja han concluido que fueron violentas y todo apunta al padre como presunto responsable. Enseguida vamos a estar ahí en directo. Antes, Pilar Vidal, te pregunto, ¿has hablado con el equipo jurídico de Anabel Pantoja? Sí, hace un titular. ratito. Bueno, pues que me piden prudencia y que es un informe técnico, me recalcan, no una sentencia. Que publica en algunos medios de comunicación es bastante contundente. Llega a la conclusión de que la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez sufrió un zarandeo violento ese día, algo que supuso su ingreso en el hospital durante más de 2 semanas. Ese informe recoge pruebas médicas y también el testimonio de los padres y de la abuela de la niña. Ahora mismo Anabel Pantoja está en Matalascañas porque ayer, el mismo día de la filtración, se fue a una pool party con influencers. Enseguida os damos la versión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias sobre este informe. Bueno, pues sabemos que se ha filtrado ese informe, que el informe es muy contundente, que es un informe que ha remitido a la jueza los médicos forenses y que a partir de ahora pues hay unas actuaciones que vendrán a continuación. Sobre todo han pedido como que se dilate para tomar una decisión, ¿no? ¿Cómo se dice? Han pedido como un aplazamiento, ¿no? Han pedido 6 meses para poder preparar la defensa del juicio. A David Rodríguez, ya saben que les acusan a él de las lesiones sufridas por su hija Alma. El informe forense definitivo podría designar un defensor judicial que vele por la menor. ¿Qué significa? Problemas en el clan Pantoja. Un informe forense, esto es tremendo, concluye que la hija de Anabel Pantoja sufrió lesiones violentas cuando tenía 2 meses. Sí, se ha cuando filtrado, estuvo ingresada en un hospital. Efectivamente, se ha filtrado el informe forense. Hay que recordar que la hija de Anabel Pantoja estuvo 16 días en el hospital por un derrame cerebral. Estuvo en la UCI en un estado muy, muy delicado, con muy poquitos meses de vida. Desde el principio, tanto los médicos como todos los investigadores sospechaban de un síndrome del niño zarandeado, es decir, de que sufrió violencia física. Se apunta dentro del entorno familiar. Habrá que ver esto. Seguramente vaya a juicio. Es más que probable porque todos los informes apuntan a que hubo violencia dentro del entorno familiar. Estamos hablando de un bebé. Sí, de 2 meses. De 2 meses. Yo creo que si no fuera Anabel Pantoja, que es alguien famosa, probablemente el bebé no estaría con los ellos. padres, sino que estaría en otro sitio. Creo yo. Creo que han jugado a su favor, que es un personaje público muy conocido y además bastante querida, Anabel Pantoja. La verdad que es un cuadro toda la situación. Sí, porque si tienen que ir a juicio, alguien tendrá que responder por lo que pasó. Alguien tiene que responder por esta situación.